Es 9 de septiembre, hace un día soleado, 21 grados, seguimos casi en verano y vamos a hablarle de un tema importante e interesante cuyo diagnóstico diferencial es a veces difícil, así como las pruebas complementarias que hay que realizar para llegar a su diagnóstico. Se trata del eczema vesicular palmoplantar y nos va a hablar de él la doctora Cristina Collante. Adelante, Cristina. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Pues como veníamos contando, el tema que nos atañe hoy son el eczema vesicular palmoplantar. La primera pregunta que viene a nuestra mente, antes de meternos en faena con el tema, es ¿qué es un eczema? Un eczema no es más que un patrón de respuesta inflamatoria de la piel caracterizado a nivel clínico por dos cosas, y es el prurito y el polimorfismo lesional. Cuando hablo de polimorfismo lesional me refiero a que un eczema puede cursar tanto como eritema, como se ve en la fotografía, puede cursar como edema, puede cursar como lesiones papulovesiculosas, puede cursar también con fenómenos descamativos o puede cursar también con liquenificación. Si nos remontamos a la etimología de la palabra eczema viene del griego ekzein, que significa que hierve. La verdad es que este término refleja muy bien el eczema en su fase aguda, con esa exudación serosa característica. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, y debido a ese polimorfismo lesional, parece que nos recoge también la fase más crónica que puede haber en un eczema, con esa descamación y esa liquenificación. Por ello se acuña el término dermatitis, que trata un poco de recoger todos los procesos que pueden caracterizar al eczema. Sin embargo, a día de hoy se utilizan en la práctica clínica de forma indistinta. Muy bien, pues un eczema lo podemos ver en una fase aguda, en una fase subaguda o en una fase crónica. También hay que decir que puede ser un mismo proceso evolutivo de una misma lesión, es decir, que tenga una fase aguda y vaya evolucionando hacia una fase crónica. Las lesiones agudas características son el eritema, el edema, las vesículas y la exudación serosa de la que antes hablábamos. Si analizamos al microscopio óptico una lesión eczematosa aguda, lo más característico que vamos a encontrar va a ser espongiosis, es decir, un edema intercelular en el estrato de Malpigio. Y, por supuesto, un infiltrado linfocítico que encontraremos en todos los estadios evolutivos. Si lo que ocurre es que esa exudación se deseca, lo que va a aparecer a nivel de la piel van a ser costras y descamación. Esto caracteriza la fase subaguda del eczema, donde ya a nivel de la microscopía óptica no vamos a encontrar esa espongiosis, ese edema intercelular del que antes hablábamos, y lo que va a predominar ahora va a ser la paraqueratosis y la hipergranulosis. En la fase crónica, como decíamos antes, lo que va a predominar va a ser una serosis, es decir, una sequedad de la piel y una liquenificación. A nivel de la microscopía óptica, lo que vamos a encontrar no va a ser esa paraqueratosis de la que antes hablábamos, sino más bien una hiperqueratosis ortoqueratósica, es decir, la queratina ya adquiere unas características normales, además de la acantosis y la papilomatosis. Bueno, pues muchos intentos son los que se han hecho para la clasificación de los eczemas. Quizá lo que más nos sirva a nivel clínico sea según su etiología. Así podemos diferenciar los eczemas exógenos, como cuando hay una causa identificable subyacente, y los eczemas endógenos, cuando esa causa no es tan fácil de identificar, es decir, no hay una relación causa-efecto que sea tan fácil de identificar. Dentro de los exógenos, especial interés tiene por su mayor frecuencia la dermatitis de contacto, que puede ser de tipo irritativa, alérgica o fotoalérgica. Y dentro de los endógenos, el eczema atópico, la dermatitis seborreica, el eczema palmoplantar, que es el tema que hoy nos atañe, la pitiriasis alba, la neurodermatitis o líquen crónico simple y la dermatitis de éstasis, especialmente frecuentes en aquellas personas con insuficiencia venosa. Bueno, pues ya entramos en faena con el tema de hoy, que es eczema vesicular palmoplantar.
Unas pequeñas pinceladas, como veníamos diciendo, una dermatitis endógena, donde se van a afectar en las manos y los pies. La lesión elemental son ampollas que pueden ir desde pequeñas vesículas a grandes ampollas, incluso ampollas confluentes, y en la anatomía patológica, bueno, pues dependerá sobre todo del estadio evolutivo, pero la lesión característica es la vesícula espongiótica, la espongiosis, como en cualquier otro tipo de eczema, y según su curso puede ser o agudo o crónico. Se han diferenciado 4 categorías que iremos desglosando progresivamente a lo largo de la presentación. Así diferenciamos el pómfolis, se llamará queiropómfolis cuando se afecte exclusivamente las palmas, o podopómfolis cuando se afecte exclusivamente las plantas. Por otra parte, tenemos la dermatitis vesículo-ampollar de las manos crónica, que durante mucho tiempo y en la actualidad se denomina como dermatitis disidrótica de las manos, que posteriormente iremos viendo por qué no es un término del todo correcto. La tercera entidad que tenemos es la dermatitis de las manos hiperqueratósica crónica y por último las reacciones IDE. Si nos remontamos a la historia de las lesiones eczematosas vesiculares palmoplantares, fue Fox en 1873 quien describe por primera vez un trastorno ampollar agudo limitado a las palmas y las plantas, pero es Hutchinson quien acuña el término de pómfolis, que si nos remontamos a la etimología de la palabra, en griego significa burbuja. En cuanto a la epidemiología, no existen datos claros, quizá porque todos los esfuerzos se han centrado en tratar más bien la epidemiología de las dermatitis exógenas, sobre todo aquellas de tipo laboral. Sin embargo, de las dermatitis endógenas y en concreto de lo que es el eczema vesicular palmoplantar no existen unos datos claros. En cuanto a la etiología y la patogenia, con excepción de las reacciones IDE que veremos a continuación, la identificación de una causa directa es rara. Sin embargo, es verdad que existen factores exacerbantes que pueden provocar brotes o empeorar las lesiones crónicas. Así, por ejemplo, el exceso de sudoración, los climas calurosos, pero no así la disidrosis, que se conoce como una disfunción del acrosiringio. En esta entidad no existe disfunción del acrosiringio. De hecho, a nivel anatomopatológico está completamente indemne, con lo cual el término disidrosis por ese motivo no tiene sentido, ¿no? Llamarlo eczema disidrótico. El estrés también puede favorecer el empeoramiento de las lesiones. También se ha visto aparición de estas lesiones, estos tratamientos, por ejemplo, con inmunoglobulinas intravenosas o piroxicam, la exposición a metales en pacientes previamente alérgicos, como por ejemplo el níquel, y bueno, pues parece que hay una especie de relación con el fenotipo atópico, ya sea porque se tengan antecedentes personales de atopia o bien familiares, y en un estudio parece que el 50% de los pacientes, bueno, que existe una prevalencia del 50% mayor de personas atópicas para desarrollar pómfolis frente al 1,5% de los pacientes sin dermatitis atópica, ¿no? De los controles. Bueno, pues hablábamos que había 4 formas clínicas que las vamos a ir desarrollando. La primera de ellas es el pómfolis. Se caracteriza por unos brotes explosivos. Es una evolución superaguda que disminuyen en frecuencia hacia la edad media de la vida, teniendo su máxima incidencia probablemente durante la adolescencia. Cursa un poco, tiene un ritmo estacional con empeoramiento en verano y primavera, probablemente por una mayor sudoración, y se caracteriza a nivel clínico por la aparición de ampollas en las palmas, en las caras laterales de los dedos y a veces en las plantas. Con respecto a la clínica, pues bueno, existe sobre todo prurito y es muy importante señalar que son unos procesos autolimitados de 2 a 3 semanas de evolución y sobre todo que, bueno, pues cursan de forma recurrente, lo cual puede ser un poco desesperante a veces para los pacientes. La siguiente entidad es la dermatitis vesículo-ampollar de las manos crónica. Es la forma más frecuente de las eczemas vesiculares palmoplantares. Se trata de unas pequeñas vesículas de 1 a 2 milímetros que aparecen en las caras laterales de los dedos, de las palmas y de las plantas, que toman el aspecto de la tapioca, que es las bolitas que vemos en la imagen de la izquierda. Puede evolucionar hacia la formación de fisuras e hiperkeratosis.
La siguiente entidad es la dermatitis de las manos hiperqueratósica crónica. Aquí sí que existen datos epidemiológicos claros, pues es más frecuente en el sexo masculino, en varones en la edad media o incluso avanzada de la vida, y se caracteriza por unas placas muy pruriginosas, hiperqueratósicas de evolución crónica, que incluso a veces pueden llegar a formar fisuras en la parte central de las palmas. Como factores etiológicos, pues puede ser, por ejemplo, la fricción repetida, un rascado crónico, alergias no identificadas, irritación, y es de señalar que dentro del difícil tratamiento en general de estas patologías, esta tiene un especial difícil tratamiento. Las reacciones IDE. ¿Qué es una reacción IDE? Pues se trata de una erupción cutánea no parasitada, es decir, no infectada, en un paciente con una infección en un sitio alejado. Lo más típico es un paciente con una tiña y que aparezca una reacción cutánea en una parte alejada, no infectada del mismo paciente. Es lo que se conoce como dermatofítides. A la hora de sospechar una reacción por dermatofítides, hay 4 puntos que nos apoyan nuestro diagnóstico. Por una parte, por ejemplo, haber identificado una infección previa por dermatofitos y que la infección esté confirmada. Se ha demostrado que son aquellas formas muy inflamatorias, como por ejemplo el Querion de Celso o la tiña pedis vesicular, las que más se relacionan con la aparición de dermatofítides. El Querion de Celso es el que vemos en la imagen de la izquierda, que comienza, es una tiña del pelo, una tiña capitis, que comienza como una placa descamativa que a lo largo de 2 o 3 días, probablemente por la activación de la inmunidad celular, ya que las reacciones por dermatofítides parece que están producidas por los antígenos presentes en los hongos. Bueno, pues después de 2 o 3 días, una vez se ha activado lo que es la inmunidad celular, comienza el proceso inflamatorio, se produce un eritema, un edema, incluso la formación de fístulas, hasta que se forma ese absceso que se ve en la imagen y vemos cómo rezuma el pus por los orificios foliculares. Es lo que se conoce como el signo de la espumadera, muy característico del Querion de Celso. Por otra parte, la tiña pedis vesicular, como característica especial con respecto al resto de las tiñas, es que es más inflamatoria que el resto, por tanto también probablemente por ello se relaciona más con la aparición de reacciones IDE. El segundo punto que también nos tiene que hacer sospechar una reacción IDE es la aparición de una erupción no infecciosa a distancia, como antes comentaba. Es decir, que en esta erupción, si realizamos cultivos o exámenes directos, serán negativos. Con respecto a otro punto que también nos ha de apoyar nuestro diagnóstico es la desaparición espontánea de las dermatofítides tras la curación de la lesión fúngica primaria. Y por otro lado, aunque no es relevante desde el punto de vista clínico, son las pruebas cutáneas positivas para la tricofitina. Existen 3 formas clínicas de dermatofítides. La primera de ellas, que vamos a ver aquí, es la forma liquenoide. En este varón, donde se identifica una tiña ungis y una tiña corporis, aparece esta reacción a distancia, que se trata de unas pápulas simétricas que sobre todo suelen aparecer en la región del cuello, aunque en el caso de este varón aparecen en la cara. La siguiente forma clínica es la forma dishidrosiforme, que además resulta la más frecuente y la más interesante en el caso de esta sesión, pues es con lo que hay que realizar el diagnóstico diferencial en las eczemas vesiculares palmoplantares. Así van a aparecer las lesiones características que veíamos anteriormente, con esas pequeñas vesículas en las regiones laterales de los dedos y de las plantas. Y en el caso de esta paciente, pues lo que hubo fue una tiña ungis. Y por último está la forma exantemática, como se ve en la imagen, con esas lesiones eritematosas.
Bueno, pues un poco en cuanto a la histología de las eczemas vesiculares palmoplantares, pues como venía comentando al principio de la sesión, va a depender de la cronicidad del proceso. En una fase más aguda veremos esas vesículas espongióticas intraepidérmicas que no van a comprometer al acrosiringio. Un infiltrado linfocitario en la epidermis y en los cursos crónicos pues puede evolucionar hacia una hiperplasia y una hiperkeratosis. La tinción PAS en ocasiones nos puede ayudar a descartar la presencia de hongos. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, realizado mediante una buena anamnesis y apoyado con la histología. Es muy importante, y de ahí realizar una buena anamnesis, el descartar otros procesos exógenos, ¿no? Como por ejemplo los eczemas de contacto irritativos o alérgicos. Por eso mismo es muy importante realizar una buena historia clínica y preguntar al paciente por posibles exposiciones, ya que las lesiones pueden confundirse mucho entre ellas. Muchos trastornos cutáneos que afectan a las manos pueden confundirse, como venía comentando, e incluso coexistir en un mismo paciente. Así, anteriormente veníamos diciendo que en la dermatitis atópica parece más frecuente la aparición de Ponfolix que en la población no atópica. Por ello mismo es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial, que va a ser donde más fuerzas dediquemos en esta sesión, y en un primer momento vamos a ilustrarlo con unos casos clínicos. Presentamos el caso de una mujer que acude a consulta con el diagnóstico ya de dermatitis por contacto irritativa crónica. Lo que se ve en la imagen son lesiones de pulpitis digital, ligeramente eritematosas, no exudativas, características de lo que es un eczema irritativo crónico, por su condición de ama de casa y la exposición crónica a jabones y detergentes. Pues bueno, la paciente acude a nuestra consulta comentándonos que tras haber estado pintando la casa, le han aparecido las siguientes lesiones. Como vemos, lesiones completamente diferentes con respecto a las anteriores, donde ya se ven lesiones exudativas, más de una fase activa, descamación. Y bueno, lo que realizamos para un poco orientar la clínica y el diagnóstico de nuestra paciente son los test epicutáneos, donde se incluyen determinados disolventes de pinturas como por ejemplo la colofonia, el epoxi o el formaldehído. Resultan negativos, con lo cual nuestra paciente es diagnosticada como dermatitis irritativa crónica con exacerbación aguda. Pues bueno, a partir de este caso clínico vemos que el primer diagnóstico diferencial que se nos tiene que venir a nuestra cabeza por una mayor frecuencia es las dermatitis exógenas, como puede ser la dermatitis irritante por contacto, que además es la más frecuente de las dermatitis de las manos, y donde es muy importante preguntar por una exposición profesional o una exposición crónica a determinados irritantes. Las lesiones van a ser simétricas, crónicas, afectando sobre todo los extremos de los dedos por un mayor contacto con los agentes irritantes y los espacios interdigitales. Una vez más os pongo las manos de la paciente anterior para ver cómo realmente esa pulpitis digital es característica de las formas crónicas. Y por otra parte tenemos la dermatitis alérgica por contacto, donde nos van a servir de ayuda para su diagnóstico los test epicutáneos o prueba del parche, y dentro de los alérgenos más frecuentes que encontramos en la población son, por ejemplo, el líquen, la lanolina. El siguiente paciente pues es mucho más guerrero que el anterior. Se trata de un varón de 24 meses que, bueno, pues lleva bastante irritable, sobre todo, bueno, pues él pasa malas noches y ya tiene una serie de lesiones desde la lactancia, aproximadamente desde el primer mes de nacimiento, que se caracterizan como placas eritematodescamativas con ligera exudación, de localización en las fresuras de los miembros superiores e inferiores, en las manos, como se ve en la imagen, y en la cara, respetándose lo que es el surco nasogeniano. Efectivamente, lo que todos sospechamos es esa dermatitis atópica, que en ocasiones puede también afectar a las manos y confundirse con un eczema vesicular palmoplantar.
Sin embargo, pues bueno, vemos que las lesiones pues, son las típicas del eczema, ¿no? Con un eritema, las vesículas, las costras, las excoriaciones, afectándose el dorso de las manos y sobre todo los dedos. Hay una serie de datos que nos orientan efectivamente a la dermatitis atópica, como que sea más frecuente en la infancia, apareciendo por debajo de los 15 años de edad. Luego hay unos criterios mayores para el diagnóstico de la dermatitis atópica, como es, por ejemplo, la presencia de eczema en otras partes del cuerpo, no solamente en las manos, de carácter crónico y recurrente, la presencia del prurito y el antecedente familiar o personal de atopia, ya sea asma, rinitis, dermatitis. Otros criterios menores que también apoyan este diagnóstico es la serosis, la IgE elevada, la keilitis, la pitiriasis alba, que en definitiva son los criterios diagnósticos clínicos de Hanifin y Raska. El tercer diagnóstico diferencial que tiene que ver a nuestras cabezas es la presencia de infecciones. Pueden simular dermatitis endógenas, con lo cual es importante la toma de cultivos en un primer contacto con nuestros pacientes, sobre todo si esas lesiones son asimétricas, atípicas o, por ejemplo, limitadas a los pies. También puede ser de ayuda el examen con hidróxido de potasio para descartar lo que viene siendo una tiña primaria, como se ve en la fotografía. El cuarto diagnóstico diferencial es la acroqueratosis paraneoplásica de Basex. Es una dermatitis rara que afecta a las manos, donde vemos lesiones eritematosas, escamosas, vesículo-ampollosas, que aparecen de una forma más o menos aguda. También puede haber una hiperkeratosis y también una distrofia ungueal. Se ha relacionado con la presencia de neoplasias, especialmente las formas espinocelulares del tracto gastrointestinal superior o respiratorio, y en algunos estudios parece que hay entidades similares que aparecen en relación con el cáncer de colon y del tracto genitourinario. Se ha encontrado una mayor Bolonia encontró aproximadamente un 67% de los casos de síndrome de Basex, donde las lesiones cutáneas precedían al diagnóstico de las neoplasias. Así vemos la importancia, ¿no?, que es la clínica cutánea muchas veces para una orientación diagnóstica de procesos subyacentes. Aquí vamos a presentar el caso clínico de un varón de 72 años de edad con un antecedente personal de carcinoma epidermoide de paladar blando hacía 4 años. Comienza a desarrollar durante 2 meses lesiones cutáneas asintomáticas de crecimiento progresivo en los pabellones auriculares, las palmas y las plantas, y no había recibido ningún tratamiento para ello. A la exploración física va a mostrar unas placas hiperqueratósicas, amarillo-parduzcas, fisuradas y distribuidas de forma bilateral y simétrica en los hélix de los pabellones auriculares, las palmas y las plantas. Como dato diferente en este paciente, la clínica neoplásica había precedido a la clínica cutánea. Aquí vemos la afectación queratósica del hélix, que es bastante característico del síndrome de Basex, así como la afectación bilateral y simétrica con placas hiperqueratósicas en las palmas y en las plantas. La siguiente paciente va a ser una mujer de 73 años de edad con una disfagia y como único dato importante en su historia médica es el consumo de tabaco. 2 meses antes a la aparición de 2 meses antes a la aparición de la clínica digestiva, ella desarrolló una serie de lesiones a nivel de las uñas y de los dedos. Historiándola refiere que ha perdido 7 kilos en los últimos 3 meses y en el momento de la consulta pesa 38 kilogramos. Sospechando la posibilidad de que haya una neoplasia subyacente, se realizan una serie de pruebas de imagen y de pruebas de toma de biopsias y termina siendo diagnosticada de tumor gástrico. Aquí traigo la imagen con esa distrofia ungueal y esas lesiones en los dedos características. El quinto diagnóstico diferencial es con las enfermedades ampollosas, como el pemfigoide o el pénfigo.
no crea mucho problema porque las lesiones ampollosas suelen afectar no solamente a las manos y a los pies, sino en otras partes del cuerpo. Y además resulta de gran utilidad la inmunofluorescencia directa a la hora de hacer el diagnóstico. Aquí, como vemos en la imagen, es un pénfigo vulgar donde sí, efectivamente, aparecen pequeñas vesículas y erosiones en las manos, pero también se ven afectadas otras partes del cuerpo, ¿no? Como el tronco. Y, por supuesto, una afectación de la mucosa oral que también es muy importante a la hora de orientar el diagnóstico. El sexto diagnóstico diferencial que podríamos hacer es con la dermatitis pustulosa de las manos, como por ejemplo la psoriasis pustulosa. Tampoco da lugar a muchas dudas, ya que en este caso la lesión primaria es la pústula, como se puede ver en la imagen, esas pústulas características. Y séptimo y último diagnóstico diferencial es la queratólisis exfoliativa. Se trata de un proceso que consiste en un desprendimiento focal recurrente de la piel palmar, como se ve en la imagen, asintomático, es decir, no va a haber ese prurito característico del eczema y bueno, pues asintomático en el sentido que dentro de lo incómodo que es que se te pelen las manos, pues, pero no hay prurito. Tampoco va a haber signos inflamatorios y se va a ser más frecuente en verano y en pacientes con antecedentes de hiperhidrosis. Saber que es un proceso autolimitado, que no hay que tener más tratamiento que el uso de emolientes. Ya para terminar, bueno, pues vamos a hablar un poco del tratamiento del eczema vesicular palmoplantar. Antes de meternos en faena con lo que es el tratamiento, quiero señalar un poco estos índices de severidad, como el DASI, el área de deshidrosis y severidad, y el TSS con una puntuación total de signos y síntomas. Estos índices son muy útiles a la hora de realizar ensayos clínicos para ver realmente la respuesta a tratamiento. El tratamiento, sobre todo, bueno, pues si son lesiones menos severas, irá más orientado a un tratamiento tópico y en lesiones más severas y más graves, pues irá más orientado a un tratamiento sistémico. Con respecto al tratamiento tópico, en la fase aguda, donde haya un predominio de vesículas y exudación, la base del tratamiento van a ser los glucocorticoides tópicos de alta potencia con una mayor eficacia si se aplican en oclusión. Gran utilidad también pueden tener los agentes desecantes tópicos, como por ejemplo el permanganato de potasio o el subacetato de aluminio. El tacrolimus y el pimecrolimus también han demostrado su eficacia. Así, en un estudio aleatorizado, triple ciego, se demostró que el tacrolimus tópico a una concentración del 0,1% era tan efectivo como la mometasona a la misma concentración en el tratamiento del queiropónfolis, es decir, del pónfolis que afectaba exclusivamente a las palmas, consiguiendo reducir el DASI en más del 50% ambos tratamientos. Por otra parte, también señalar la utilidad del bexaroteno gel al 1%. En un estudio aleatorizado abierto se comparó el uso del bexaroteno solo o bien en combinación con corticoides débiles o con corticoides fuertes. Los resultados que se obtuvieron fue una mejora en más del 90% del DASI, un 36% de los pacientes en tratamiento con bexaroteno mejoraron en más del 90% el DASI, un 14% de los pacientes en combinación del bexaroteno con un corticoide débil mejoraron en más del 90% el DASI y un 38% de los pacientes con bexaroteno más corticoides fuertes mejoraron en más de un 90% el DASI. Así podemos concluir que realmente el bexaroteno ya solo o en combinación con un corticoide fuerte puede ser bastante útil en el tratamiento de estas entidades. Como efectos adversos o efectos secundarios que puede producir el bexaroteno gel es la quemazón, la irritación o incluso inducir un brote de dermatitis y bueno, esa posible teratogenicidad en mujeres premenopáusicas.
Con respecto al tratamiento crónico, pues tópico, pues se pueden utilizar corticoides, inhibidores de la calcineurina tópico en dosis de mantenimiento. Muy importante evitar irritantes y alérgenos, ya que de base la barrera cutánea está alterada. Y bueno, pues parece que la ionofóresis con agua corriente y pulsos eléctricos de corriente continua lo que han conseguido es remisiones más prolongadas, aunque no mejorar el brote en el proceso agudo. Quizá porque, bueno, estos tratamientos son muy efectivos para disminuir la sudoración y, por tanto, pues eliminamos uno de esos factores exacerbantes. Hablábamos antes del eczema palmar hiperqueratósico, si recordamos era aquel que era más frecuente en varones de edad media, con esas placas hiperqueratósicas que podían fisurizar y, como veníamos diciendo, era una entidad muy difícil de tratar. Así bueno, pues hay veces que hay que utilizar toda una batería de tratamientos, como por ejemplo las inyecciones intralesionales de corticoides, combinadas con corticoides tópicos de alta potencia, retinoides, que incluso a veces tienen que llegar a ser orales, como por ejemplo con el acitretino, y agentes queratolíticos. Con respecto al tratamiento sistémico, pues tenemos por una parte el uso de glucocorticoides sistémicos, no en tratamientos a largo plazo debido a todos los efectos secundarios que pueden producir. También se han usado inmunosupresores como el metotrexato, la zatioprina, la ciclosporina y también el uso de retinoides orales. En este ensayo aleatorizado, doble ciego, se usa la alitretinoína oral en pacientes con eczema crónico de manos refractario, total de 1.032 pacientes. Así se divide el grupo, se aleatoriza en pacientes que toman alitretinoína a dosis ya sea de 10 miligramos o otro grupo de 30 miligramos, con aquellos pacientes que toman placebo, una toma al día en los tres grupos. Lo que se observa es que el 48% de los pacientes que toman alitretinoína mejoran frente al 17% de aquellos pacientes tratados con placebo. Sobre todo hubo una mayor respuesta en aquellos pacientes a dosis de 30 miligramos. De esos 1.032 pacientes con un eczema de manos crónico, difícil de tratar, 377 presentaban Ponfolix. En estos pacientes con Ponfolix, la respuesta al placebo fue del 16% y a la alitretinoína del 23%. La conclusión que podemos extraer de este estudio es que, aunque el uso de alitretinoína oral parece útil en el tratamiento del eczema crónico de las manos recalcitrante, en general su eficacia es limitada en el Ponfolix. Otro tipo de tratamientos que también pueden ser útiles en el eczema vesicular palmoplantar es la toxina botulínica A, por el motivo de que disminuye la sudoración, que es un factor exacerbante. También se ha visto utilidad de la fototerapia y de la fotoquimioterapia y en casos limitados se ha utilizado la radioterapia superficial. Como consejos generales, pues limitar el lavado diario de manos y pies en lo posible, evitar irritantes y dejar de fumar, que también puede ser un factor exacerbante. Pues para despedirme os dejo con esta frase del italiano Mazzini que dice: la constancia es el complemento indispensable de todas las demás virtudes humanas. Pues si desplazamos un poco esta frase al ámbito médico, muchas veces la constancia en la búsqueda del tratamiento más adecuado para nuestros pacientes y aquellos tratamientos que les permitan tener una mejor calidad de vida puede resultar un poco tediosa debido a los fallos terapéuticos, pero la constancia siempre es la clave a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y aquí os dejo la bibliografía. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu revisión. La verdad es que para ser R1 cada vez lo estás haciendo mejor. Me parece muy interesante el recuerdo que has hecho y en especial a todo lo que es las formas clásicas de reacciones IDE, que cada vez son más olvidadas y de las cuales pues no conocemos demasiado de cuáles son sus causas, ¿no? Sería muy interesante que
se supiera algo más o que la bibliografía nos ayudara un poco. Respecto a los diagnósticos diferenciales, pues bueno, recordar dentro de la dermatitis, dermatosis ampollosa, el pemfigoide deshidrosiforme, con su localización de preferencia acral y con la presencia de vesículas mucho mayores que las propias del pónfoli, o también la queratodermia palmar acuagénica que observamos por una hidratación del acrosiringio y el aspecto translúcido que muchas veces puede confundirse con esta enfermedad. La verdad es que nos gustaría que ustedes estuvieran presentes y que pudieran comentar con nosotros cuál es su bala de plata para el tratamiento del eczema vesículo ampolloso palmoplantar, porque muchas veces, tal como nos ha recordado Cristina, hace falta pues tanto la voluntad del paciente como del médico. Pero bueno, creo que es un buen mensaje que puede quedar para como recuerdo de esta sesión, y os esperamos para la próxima en breve. Muchas gracias a todos.